Buenas tardes, mi nombre es Ana Berenice Osorio y estudio en el TEC de Mina. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Ambiental y el día de hoy les voy a presentar un tema, que es de las bases moleculares de la ingeniería genética. Como les comenté, el tema son bases moleculares de la ingeniería genética y el día de hoy les voy a empezar a explicar, o voy a tratar de explicarles un poco de ese tema, más que nada lo que yo le entendí. Y comenzando con el tema, les voy a explicar un poco sobre esto, más que nada lo que yo le entendí y qué es la ingeniería genética molecular. La ingeniería genética molecular hace referencia al conjunto de estrategias, métodos y herramientas que permiten manipular directamente el material genético, que es el RNA, con objetivos precisos, bien sea relacionados con una investigación básica, comprensión de las bases moleculares o de un fenómeno biológico. Y siguiendo con lo que les estaba diciendo, ¿qué es la ingeniería genética y sus aplicaciones? La ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, ya sea eliminado, duplicado o insertando material genético por medio de diferentes tecnologías de edición genética. Como pueden observar en la imagen, hay diferentes tipos de genéticas, diferentes tipos de genes y todos tienen diferentes aplicaciones, y más adelante les voy a explicar cuáles son las aplicaciones. Les voy a insertar un pequeño clip sobre un video animado con más detalles y sobre las aplicaciones de la ingeniería genética en lo que son los humanos o también los seres vivos en general, así para que puedan entender un poco más sobre este tema y sea un poco más explícito. La ingeniería genética es la manipulación de la información genética, la cual determina cómo somos todos los seres vivos. Por lo tanto, la ingeniería genética permite modificar la esencia misma de la vida. Usando proteínas de origen bacteriano se pueden copiar, cortar y pegar genes, por ejemplo humanos, en una bacteria, una levadura, una célula animal o incluso en una planta. Esto se llama clonación molecular. Las aplicaciones son prácticamente infinitas. Uno de los ejemplos más conocidos es la insulina. Antes de que existiera la ingeniería genética, los diabéticos tenían que inyectarse insulina obtenida de cerdos o vacas, lo cual podía provocar alergias. Pero hace unas décadas se consiguió introducir el gen humano de la insulina en bacterias y más tarde en levaduras. Cultivando estos microorganismos se puede obtener una insulina idéntica a la nuestra, más segura para los pacientes. Otra aplicación es la terapia génica, que consiste en introducir genes funcionales en pacientes con enfermedades genéticas. Normalmente esto se hace utilizando virus modificados para que no provoquen enfermedades. Se mete el gen correcto en el virus y este se encarga de introducirlo en las células del paciente. Por otro lado, la ingeniería genética también se aplica en otros ámbitos, como en la investigación biomédica o en la agricultura, en este caso en la fabricación de cultivos y animales transgénicos. Hasta se ha utilizado para hacer peces fluorescentes y bacterias que hacen fotos. Aunque es obvio que es un tema que genera controversias, la ingeniería genética es una tecnología que va a cambiar nuestro mundo radicalmente, y seguramente para mejor. Muchos de nuestros achaques tienen un origen genético. Dolencias como la hemofilia o algunas enfermedades minoritarias se deben a la ausencia o al mal funcionamiento de un único gen. Pero en otros casos, como por ejemplo la diabetes, las causas son complejas, ya que combinan la acción de varios genes con nuestro entorno y nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, si lográramos sustituir alguno de esos genes anómalos por uno funcional, podríamos paliar los síntomas o incluso llegar a revertir ciertas enfermedades. Alguien con hemofilia, por ejemplo, carece de una proteína implicada en la coagulación de la sangre. A estas personas les falta el gen que contiene las instrucciones para fabricar esa proteína o bien poseen una variante defectuosa de dicho gen. Si consiguiéramos reemplazar el gen erróneo por el correcto en células de un órgano como el hígado, estas podrían fabricar la proteína y verterla en la sangre,
con lo que se solventarían los problemas de coagulación. Precisamente este es el objetivo de la terapia génica: introducir en la célula un gen que reemplace al que está defectuoso o ausente. Un tratamiento en el que en lugar de fármacos se administran genes. Eso se consigue gracias a un vector, un vehículo encargado de transportar el gen terapéutico hasta las células de destino. Existen múltiples vectores. Unos de los más comunes son los virus, agentes que insertan su material genético en las células que infectan. En terapia génica, el material genético de los virus se reemplaza por el gen funcional. El vector, equipado con el gen curativo, se administra al paciente para que alcance las células de un tejido en particular. En la jerga científica, a esto se lo conoce como terapia génica in vivo. Aunque en otras condiciones se aplica la técnica ex vivo, es decir, el gen se inserta en células in cultivo que, una vez reparadas, se trasplantan al cuerpo del paciente. En cualquier caso, al alcanzar las células de destino, los virus les introducen el gen beneficioso y las incitan a fabricar la proteína deseada. Cada célula tiene un núcleo, dentro del cual se encuentra el genoma, el libro de instrucciones para el desarrollo y el funcionamiento de cada organismo. El genoma está formado por el ADN. Los genes son una pequeña parte del ADN y contienen la información necesaria para desarrollar ciertas funciones específicas de los organismos. De todas maneras, de la mayor parte del ADN se conoce muy poco. Pero ahora hablemos de cómo se hace un cultivo transgénico. Aquí tenemos unas células de maíz que serán modificadas genéticamente con la incorporación de un gen que proviene de una bacteria, el Bacillus thuringiensis, una bacteria que es tóxica para algunos gusanos que afectan el maíz. Manos a la obra. Seleccionemos el gen de la bacteria que nos interesa para construir el maíz BT. Una vez localizado, hará falta aislarlo. Para insertar este gen aislado dentro de una célula de maíz, nos harán falta unos ayudantes. Primero necesitamos un vector, el soporte del transgen. Después un promotor que active el transgen de la bacteria y además un marcador que nos diga qué células lo han adquirido. Hacemos copias de este paquete y las recubrimos con una microbala de oro. Con una pistola de genes disparamos las microbalas sobre las células de maíz. En realidad muy pocas veces se consigue introducir el transgen de la bacteria dentro del núcleo de las células de maíz. Y cuando esto pasa, el transgen entraría a formar parte del genoma de la planta. De todas formas, este método no es muy preciso, ya que no controlamos dónde ha ido a parar exactamente el transgen. Puede que se introduzca en medio de uno de los genes de maíz, o también puede pasar que se separe, se disperse y rompa otras conexiones genéticas. Reproducimos la célula de maíz con la nueva toxina incorporada. Hacemos crecer estas plantas modificadas genéticamente en el laboratorio y su grano será la semilla transgénica que sembraremos en el campo. De esta forma, todas las células del maíz serán tóxicas para el gusano barrenador, que morirá al digerir la toxina. Aplicaciones de la ingeniería genética en biotecnología. La biotecnología, en un sentido amplio, incluye cualquier tecnología que use organismos vivos o partes de estos para producir o modificar productos, mejorar plantas o animales o desarrollar organismos para usos específicos. La ingeniería genética o biogenética es una disciplina basada en la tecnología del control y transferencia del DNA o genes de un organismo a otro, la que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. La biotecnología moderna requiere el uso de técnicas de ingeniería genética, pues mediante ellas se crean organismos genéticamente modificados con distintos fines. Las aplicaciones de la ingeniería genética en biotecnología abarcan áreas como la industria, agricultura, farmacéutica, medicina, bioremediación, entre otras. Los organismos genéticamente modificados, también conocidos como GMO por sus siglas en inglés, son aquellos a los que, mediante técnicas de ingeniería genética, se les han alterado su ADN. Se crean introduciendo un gen de un ser vivo en el ADN de otro individuo de una especie totalmente distinta. De esta forma, se consiguen individuos con características diferentes a los individuos naturales.
Las primeras aplicaciones de ingeniería genética en biotecnología que se encontraron fueron las derivadas de la transferencia de ADN a bacterias. Gracias a los métodos de manipulación genética, se dio lugar a la fabricación industrial de algunos productos de enorme interés farmacológico. La hormona somatostatina fue el primer producto humano cultivado en una bacteria. Su función es la estimulación de la liberación de insulina y también de la hormona del crecimiento. Esta hormona regula el crecimiento y quienes carecen de ella padecen acromegalia. Partiendo de la secuencia de 14 aminoácidos de la hormona, se prepara un gen sintético que incluía un codón de iniciación y los oligonucleótidos que fueron agregándose uno tras otro. Así se construyó un cDNA capaz de expresarse en E. coli. Una vez sintetizado el gen, se clonó utilizando un vector de expresión y así en 1977 se obtuvo somatostatina recombinante en grandes cantidades. Posteriormente, se comenzó la investigación sobre la síntesis química del gen de la insulina. La producción de insulina humana es quizá una de las aplicaciones iniciales más espectaculares de la ingeniería genética. La función de esta hormona es catabolizar la glucosa en la sangre para evitar la hiperglucemia. ¿Para qué sirven las técnicas de la biología molecular? Las técnicas de la biología molecular sirven para analizar ácidos nucleicos y para detectar e identificar tanto microorganismos como diferentes genotipos dentro de una misma especie y genes de resistencia al tratamiento farmacológico. Y pues la ingeniería genética molecular hace referencia al conjunto de estrategias, métodos y herramientas que permiten manipular directamente el material genético y el RNA con objetivos precisos, bien sean relacionados con una investigación básica, comprensión de las bases moleculares de un fenómeno biológico, o aplicada, obtención de un servicio o producto útil, incluido un ser vivo, y por tanto de interés comercial. Esa nueva forma de ingeniería biológica indica iniciada hace pocas décadas y de desarrollo exclusivo, tiene su base en los crecientes avances conceptuales y técnicos en distintos campos de investigación, en particular de la genética, la bioquímica, la microbiología, la biología celular y la inmunología. Bueno, y también pues está la habilidad, o también podría ser su función, que sería pues la habilidad más sobresaliente y reconocida que brinda la ingeniería genética molecular, es la de transferir unidades genéticas específicas de unos organismos a otros, casi sin limitación, salvando así las barreras naturales de intercambio genético, que es la transgénesis. Tal habilidad ofrece innumerables aplicaciones que van desde la producción masiva y rentable de proteínas de interés, que es la insulina, factores de coagulación, hormona de crecimiento y muchísimos más, mediante la transferencia efectiva de los genes correspondientes a organismos de crecimiento fácil y barato, hasta la creación de variedades de vegetales o razas animales con nuevas capacidades genéticas útiles, y también es mayor producción o superior calidad, resistencia a condiciones favorables a plagas. La ingeniería genética también puede conseguir especies vegetales más resistentes a las plagas, por ejemplo, o ratones con enfermedades congénitas para experimentación médica, o incluso terapias para enfermedades incurables, pero también diseñar enfermedades para una eventual guerra bacteriológica. Bueno, y pues les voy a decir algunas preguntas para que puedan contestarlas, si pueden durante el video o al final, como gusten. Y pues la primera pregunta es: ¿qué es la ingeniería genética molecular? La segunda pregunta es: ¿qué es la ingeniería genética y sus aplicaciones?
La tercera pregunta es ¿para qué sirven las técnicas de la biología molecular? La cuarta pregunta es ¿cuál es el material genético de la ingeniería molecular? La quinta pregunta es ¿cuál es su función? Y la sexta es una pregunta que no está aquí, que esa la van a contestar con lo que ustedes piensen o lo que crean que es. Bueno, la sexta pregunta es ¿qué piensas de la ingeniería genética molecular? Y esas son todas las preguntas y espero pues lo puedan contestar bien. Gracias. Bueno, y en conclusión se puede decir que la genética es una de las bases más importantes de la célula, ya que gracias a la genética tenemos todos nuestros rasgos físicos. Las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos de padres a sus hijos. Como sabemos, bueno, yo creo que cada quien, o bueno, al menos todos, hemos tenido alguna clase o algo, o hemos leído en internet sobre qué son los genes y que todo eso, pues, los genes vienen de generación en generación. Todos sabemos que podemos, bueno, tenemos unos genes que nuestros padres y que por ende, por la genética podemos tener alguna enfermedad o algo, o tener los mismos rasgos físicos y muchas cosas en común, pues. Y creo que eso sería todo. Entonces, pues, muchas gracias por el video y por ver el video. y